El retrato colgaba en silencio en la pared de caoba del pasillo este de Westwood Estate, óleo sobre lienzo. Cuatro figuras congeladas en el tiempo. Una familia de cuatro, padre, madre, hija, hijo, todos vestidos de lino color crema sobre un fondo azul pacífico. El niño del centro no tendría más de 7 años. Rizos rubios, una sonrisa que ocultaba secretos. Marcus Webb estaba de pie frente a él con una escobilla de goma en una mano y un pulverizador en la otra. 46 años. Negro. Un padre soltero que había criado a su hijo solo durante 13 años en un apartamento de 2 habitaciones en Compton. El tipo de hombre que la gente adinerada pasaba de largo sin ver. Un hombre invisible para el mundo. Su cubo de fregar rodaba tras él por el suelo pulido. Pero cuando levantó la vista hacia ese retrato, todo en su interior se detuvo. Eran los ojos del niño, ese tono específico de azul, esa particular inclinación de la cabeza, la forma en que su mano descansaba sobre el hombro de su madre, como si le perteneciera por completo, como si el mundo nunca pudiera tocarlo. Los dedos de Marcus se aflojaron. El atomizador cayó al suelo con un ruido metálico. No, susurró. La palabra salió entrecortada, la voz de un hombre quebrada como el cemento viejo. Se acercó al retrato, lo suficientemente cerca como para que la luz de la tarde, que se filtraba por los altos ventanales, iluminara las pinceladas. Lo suficientemente cerca como para ver la firma del artista en la esquina. 17. 28 años atrás, las manos de Marcus empezaron a temblar. En su bolsillo trasero, en una cartera de cuero desgastada por décadas de uso, había una fotografía, una Polaroid, descolorida, arrugada en las esquinas por haber sido sacada y estudiada 1000 veces durante 13 años. La imagen mostraba a un niño de 7 años, la misma edad que el niño del óleo, de pie en el comedor de un orfanato. Rubio, de ojos azules, sonriendo a la cámara como si el fotógrafo acabara de decirle que lo amaba. Ese niño era Michael, el nombre en su certificado de nacimiento, antes de que el Estado le cambiara el nombre, antes de que el sistema se lo tragara por completo, antes de que Marcus tuviera que dejarlo ir. Una puerta se abrió en algún lugar del pasillo. Se acercaron pasos, rápidos, con autoridad, los pasos de alguien que poseía cosas. Una mujer emergió de la sombra, alta, rubia, vestía una blusa color marfil y pantalones negros a medida. Se llamaba Catherine Westwood, 43 años, dueña de 3 galerías de arte en Los Ángeles, coleccionista de pinturas raras, coleccionista de todo tipo de rarezas. No sonrió. El mundo, en su opinión, no merecía que se le sonriera. Vio a Marcus inmóvil ante el retrato. Está mirando a mi familia, dijo. No era una pregunta, era una afirmación con dientes. Marcus se giró lentamente, tenía los ojos húmedos. No intentó ocultarlo. Señora, dijo, con la voz cautelosa, como un hombre que camina por aguas oscuras. Ese chico, el del retrato, lo conocí, viví con él. El rostro de Catherine no cambió, pero algo brilló tras sus ojos. Una puerta que se abría en una casa que ella había cerrado con llave. Ese es mi hermano, dijo rotundamente. Está muerto. Murió en 1996. Tenía 7 años. Un accidente de barco en Malibú. Se dio la vuelta. Haga su trabajo. Pero Marcus no se movió. Señora, ese chico, no creo que esté muerto. Creo que vivió. Creo que está vivo. Catherine se detuvo. Sus hombros se pusieron rígidos. Cuando se volvió, su rostro se había transformado en algo más duro que la piedra, algo parecido a la rabia. ¿Cómo te atreves?, susurró. ¿Cómo te atreves a hablarme de mi propia familia? ¿Por qué?, dijo Marcus, acercándose a ella. Estuve con él todos los días durante 5 años, en el orfanato Sunshine, en el este de Los Ángeles. Llegó allí en 1998. Tenía 7 años. Y señora, nunca dejó de hablar de usted. 30 años antes, la finca Westwood en Pacific Palisades era una catedral de cristal y luz. 6 habitaciones, 4 baños, acceso privado a la playa. Un piano de cola blanco en la sala de estar que había costado más que la casa entera de la mayoría de la gente.
El piano había sido de la madre de Catherine. Ella tocaba Chopin los domingos por la mañana mientras los niños se sentaban en la alfombra y escuchaban las notas caer como agua. Catherine tenía 10 años. Su hermano Michael tenía 7. Su padre, Richard Westwood, era un capitalista de riesgo que había amasado su fortuna en la década de 1980 y la había mantenido mediante una competencia despiadada. Su madre, Eleanor, había sido pianista de concierto antes de casarse. Había dejado el escenario por la guardería. Nunca se resintió. Michael era el niño de oro. Rubio. Brillante. Precoz en la forma en que hacía que los adultos se inclinaran y le hicieran preguntas sobre filosofía y significado, como si fuera un adulto fingiendo ser un niño. Era amable. Imposiblemente amable para un niño de 7 años. Le guardaría el postre a Catherine si ella hubiera comido el suyo. Le tomaría la mano cuando tuviera miedo. Un martes por la mañana de octubre de 1995, Richard Westwood estaba sentado en su oficina del centro de Los Ángeles, en el piso 42 de un edificio de cristal, cerrando acuerdos que afectarían la vida de miles de personas. Estaba distraído. Pensaba en una fusión. Pensaba en los márgenes. No pensaba en sus hijos. Su esposa Eleanor había llevado a Michael al pediatra esa mañana. Una revisión de rutina. Michael se había quejado de dolores de cabeza. Nada grave. El médico no encontró nada malo. Eleanor y Michael condujeron a casa alrededor del mediodía. Nunca llegaron. El coche fue encontrado en un barranco junto a la autopista de la costa del Pacífico. Eleanor estaba muerta en el lugar de los hechos. Michael estaba desaparecido. La policía lo calificó de accidente. La investigación fue superficial. Richard Westwood era un hombre poderoso. Los hombres poderosos tienen accidentes. El caso se cerró en 6 meses. Se presume que el niño se ahogó en el océano o se lo llevó la marea. Catherine, de 12 años, había visto a su padre pasar un año buscando a su hermano y luego pasar los 27 años restantes construyendo muros. El retrato había sido pintado a partir de una fotografía la semana antes de que Eleanor muriera. Un artista que se especializaba en retratos familiares. La única imagen de los 4 juntos. Richard lo había encargado como regalo de aniversario para Eleanor. Ella nunca lo recibió. En cambio, colgó en la pared como un monumento a la pérdida. Y Richard nunca lo volvió a mirar en su vida. 13 años antes del presente, el orfanato Sunshine era un edificio de ladrillo de 3 pisos en el este de Los Ángeles, con una fachada desmoronada y un techo que goteaba cada vez que llovía. 83 niños vivían allí en 1998, 83 almas que habían sido abandonadas, entregadas o sacadas de hogares considerados inadecuados para niños. Marcus Webb era el conserje nocturno. Lo habían contratado 2 años antes cuando su esposa lo dejó con un hijo de 6 meses y un acuerdo de custodia garabateado en el reverso de un sobre. Necesitaba trabajo, necesitaba flexibilidad. El orfanato le dio ambas cosas. Limpiaba desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, y su madre cuidaba a su hijo Terence durante la noche. No era una vida, pero era una estructura. Un miércoles por la mañana de marzo de 1998, Marcus encontró a un niño llorando en la cafetería. Era pequeño para sus 7 años, rubio, de ojos azules. Llevaba ropa que no le quedaba bien y una etiqueta con el nombre Michael Price. «Oye», dijo Marcus con dulzura, «¿qué te pasa, ese hombrecito?» El niño levantó la vista. Su rostro estaba surcado de lágrimas y algo más, algo que parecía terror. «No lo recuerdo», susurró Michael. «No recuerdo el nombre de mi calle. No recuerdo la cara de mi madre. Recuerdo su voz cantándome. Recuerdo un piano blanco. Recuerdo que mi hermana se llamaba Catherine. Pero no recuerdo». Se le quebró la voz. «No recuerdo cómo llegar a casa». Marcus dejó la fregona y se sentó frente al niño. No intentó arreglarlo. No le hizo falsas promesas. Simplemente se sentó. «¿Qué recuerdas?», preguntó Marcus. Y Michael se lo contó todo. El viaje en coche. El miedo. La mujer que le sonrió mientras conducía y luego no sonrió. La habitación oscura. La cama desconocida. El nuevo nombre que le pusieron. Michael Price. Dilo. Di que te llamas Michael Price. Pero su nombre no era Michael Price.
Su nombre era Michael Westwood. Era de Pacific Palisades. Su madre tocaba el piano. Su hermana Catherine le había tomado de la mano. Creo que no debería recordar, dijo Michael. Creo que me llevaron porque no debería recordar. Marcus apretó la mandíbula. Era un hombre sencillo. Limpiaba edificios. Cuidaba de su propio hijo. No se involucraba en asuntos que superaban su comprensión. Pero en ese momento, al ver a un niño de 7 años que de alguna manera había sobrevivido lo suficiente para terminar en un orfanato en lugar de en una tumba, Marcus tomó una decisión. Te creo, dijo. Cada palabra. Te llamas Michael Westwood. Tu hermana es Catherine. Tu madre tocaba el piano. Y lo recordarás todo. Los ojos de Michael se abrieron de par en par. Por primera vez desde que llegó al orfanato, alguien le había creído. Los 5 años. Marcus lo habría acogido si hubiera podido. Habría entrado en la oficina del director, llenado el papeleo y llevado a Michael a su pequeño apartamento en Compton. Pero era un hombre negro que ganaba $12 la hora como conserje nocturno. Ningún tribunal del estado le otorgaría la custodia a alguien como él. Así que hizo lo que pudo. Escuchó. Cada noche durante su turno encontraba a Michael en la cafetería, en la sala común o acurrucado en un rincón, y se sentaba con él. Michael hablaba de su hermana, del piano, del sabor de la comida de su madre, del sonido de las olas fuera de su casa. Y Marcus se sentaba en silencio y guardaba el recuerdo con él. Lo protegía. Cuando los otros niños se burlaban de Michael por su familia inventada, cuando lo llamaban mentiroso y soñador, Marcus intervino. Tenía 40 años entonces. Era corpulento tras décadas de trabajo. Los otros niños aprendieron a no acercarse a Michael. Él le enseñó a leer mejor, a comprender que sus recuerdos no eran locura, a creer que el mundo no estaba compuesto solo por personas que querían hacerle daño. Y poco a poco, algo que no era exactamente amor, pero que casi lo era, creció entre ellos. Un vínculo forjado en las horas oscuras del turno de noche. Una promesa sin palabras, pero que aún así existía. Cuando Michael cumplió 12 años, empezó a dibujar. Dibujó la casa en Pacific Palisades. Dibujó el piano blanco. Dibujó a una mujer rubia tocando Chopin. Dibujó a una niña cogiéndole de la mano. Dibujó el océano fuera de su ventana. Y lo dibujó una y otra vez, como si con la repetición pudiera hacerlo real. «Esa es tu hermana», dijo Marcus una noche, mirando un dibujo. «Catherine», susurró Michael. «Tengo que encontrarla. Tengo que decirle que estoy vivo». Marcus sintió el peso de la promesa sobre sus hombros. No tenía recursos, ni contactos, ni poder. Era conserje en un orfanato, pero asintió de todos modos. «Te ayudaré», dijo. «Cuando tengas la edad suficiente, te ayudaré a encontrarla». La ausencia. Pero el mundo tenía otros planes. En 2003, cuando Michael tenía 12 años, el Estado cerró el orfanato Sunshine debido a recortes presupuestarios. Los niños fueron distribuidos a otras instalaciones del condado. Michael fue enviado a un hogar comunitario en Long Beach. Marcus no sabía dónde estaba. El orfanato no proporcionaba información sobre su traslado. El director, cuando Marcus preguntó, le dijo que no era asunto suyo. Marcus buscó. Conducía hasta Long Beach en sus días libres. Llamaba a las oficinas del condado. Era un hombre negro sin autoridad legal que preguntaba sobre un niño blanco en el sistema. Las puertas se le cerraban en las narices con regularidad y precisión. Para 2005, Michael tenía 14 años. Marcus había cambiado de trabajo. Se había convertido en padre soltero de Terrence, quien ya tenía 9 años y sobresalía en la escuela. Marcus trabajaba en la construcción, trabajaba en seguridad, trabajaba en cualquier cosa que los mantuviera a flote. El recuerdo de Michael se desvanecía en su supervivencia diaria, aunque nunca desaparecía del todo. En las noches tranquilas, Marcus pensaba en el chico, en los dibujos del piano, en la hermana llamada Catherine. Se preguntaba si Michael la habría encontrado. Esperaba que sí. Nunca imaginó que Michael había vuelto a desaparecer, que había huido del hogar comunitario, que había pasado los siguientes 15 años en las calles de Los Ángeles buscando a una hermana que no recordaba bien, llevando solo un puñado de dibujos y la creencia de que en algún lugar de la ciudad alguien lo buscaba.
El presente. Marcus llevaba 6 meses trabajando en la finca Westwood cuando vio el retrato. Limpiaba los pasillos a última hora de la tarde, cuando el personal ya casi se había ido a casa y las habitaciones solo pertenecían a la arquitectura y la luz. El retrato no estaba oculto, pero tampoco estaba expuesto de forma destacada. Colgaba en el pasillo este, poco utilizado, que conducía únicamente a una sala de música a la que Catherine Westwood no había entrado en 23 años. Cuando Marcus reconoció al niño del cuadro, el mundo no se movió suavemente. Se derrumbó. Se quedó allí parado una hora después de que Catherine se fuera. Simplemente se quedó allí, mirando la pintura al óleo, los ojos del niño, el ángulo exacto de la mano de Michael sobre el hombro de su madre. Esa noche, Marcus hizo algo que no había hecho en años. Condujo hasta la biblioteca pública. Se sentó frente a una computadora que olía a líquido de limpieza y desesperación. Y buscó. Michael Westwood. Desaparecido. Octubre de 1995. Un accidente de coche. Una presunta muerte. Luego, casi 3 décadas después, informes dispersos. Un niño que coincidía con la descripción, viviendo en un orfanato con un nombre falso. Un fugitivo de un hogar comunitario. Un adolescente sin hogar visto en el centro de Los Ángeles. Un artista callejero en Venice Beach. Los avistamientos se desvanecieron. El rastro se perdió. Pero allí, en un artículo poco común de 2018, había un nombre. Noah Westwood. No, no era cierto. Solo Noah. Un artista callejero. Rubio. De ojos azules. Creando pinturas sobre la familia, la pérdida y las casas a las que no podemos regresar. Marcus imprimió el artículo. Le temblaban las manos mientras la máquina zumbaba y dispensaba el periódico. La conversación. Marcus solicitó una reunión con Catherine Westwood. Tardó 3 semanas en concertarla. Estaba ocupada. Era importante. La solicitud de un conserje negro no era su prioridad. Pero finalmente, un viernes por la mañana, lo acompañaron a su oficina. Un espacio de líneas limpias y muebles caros. Libros de historia del arte, ordenados por color de lomo. Una vista de la ciudad se extendía abajo como un modelo de ambición humana. Catherine no miró a Marcus directamente. «Ha solicitado hablar conmigo», dijo. No fue un saludo, una formalidad antes de la despedida. «Señora, necesito decirle algo», dijo Marcus. Su voz era firme, aunque sus manos lo delataban. «De joven, trabajé en un orfanato, el orfanato Sunshine, en el este de Los Ángeles. Un niño llegó allí en 1998. Tenía 7 años. Se llamaba Michael Price, pero ese no era su verdadero nombre. Su verdadero nombre era Michael Westwood». Catherine apretó la mandíbula, pero no la interrumpió. Me habló de su familia, de una hermana llamada Catherine, de un piano blanco, de una casa con vistas al mar, de una madre que tocaba Chopin. Te dibujaba a ti, a su madre, a la casa. Los dibujaba una y otra vez porque le aterraba olvidarlo. «Para», dijo Catherine en voz baja. «Señora, yo...» «Para». Se levantó de golpe. «Eso no es posible. Mi hermano murió en 1995. Se abrió una investigación. Se presumió que se ahogó». Marcus sacó el artículo del bolsillo de su chaqueta. Lo había mantenido cuidadosamente planchado durante semanas. Lo dejó sobre su escritorio. Catherine lo miró fijamente. Su rostro palideció. «Había un artista callejero», continuó Marcus, «en Venice Beach, en 2015. Se llamaba Noah. La descripción coincide. Las pinturas coinciden. Dibujaba sobre la familia, sobre la pérdida, sobre una hermana que podría estar buscándolo». Catherine cogió el artículo. Le temblaba la mano. «Cumplí mi promesa», dijo Marcus en voz baja. «Le dije a Michael, tu hermano, que cuando tuviera la edad suficiente, lo ayudarían a encontrarte. Ya soy un anciano. Trabajo de conserje. No tengo poder, ni dinero, ni contactos, pero cumplí mi promesa. Te encontré. Te digo que está vivo». Catherine se sentó muy despacio. Miró el artículo. Miró a Marcus. Se miró las manos como si pertenecieran a otra persona. «Si esto es cierto», susurró, «¿por qué no vino a mí? ¿Por qué no me encontró?»
Porque era un niño, dijo Marcus. Porque quienes se lo llevaron se aseguraron de que olvidara su propio nombre. Porque pasó 15 años en las calles de Los Ángeles dibujando imágenes de una casa que no recordaba bien. Porque estaba aterrorizado, solo y sobreviviendo, pero nunca te olvidó. Siempre supo que su hermana era real. Catherine se levantó, caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía abajo. 30 millones de personas. 30 años. Un niño desaparecido. Encuéntrenlo, dijo sin darse la vuelta. No me importa lo que cueste. No me importa lo que necesiten. Encuentren a mi hermano. La búsqueda. Trajeron investigadores privados. Buscaron en bases de datos, albergues para personas sin hogar, galerías de arte y los archivos de ferias callejeras por todo Los Ángeles. Siguieron el rastro de Noah desde Venice Beach hasta Santa Mónica y Silver Lake. Entrevistaron a artistas que recordaban a un hombre rubio y tranquilo que pintaba sobre la familia. Miraron miles de fotografías. Llamaron a 1000 números de teléfono. Pasaron 4 meses. Nada. Entonces, un martes de abril, un investigador recibió una pista de alguien que conocía al artista callejero hacía años. Una mujer que había comprado un cuadro en 2019. Había conservado una tarjeta. Una dirección de correo electrónico. noah.findingpothome@gmail.com. Enviaron un mensaje. Esperaron. El viernes por la mañana llegó una respuesta. Llevo 30 años buscando a mi hermana, decía. Me llamo Michael Westwood. Me secuestraron en octubre de 1995. Recuerdo un piano blanco. Recuerdo una canción. Recuerdo su voz. Si saben algo, por favor, díganmelo. El reencuentro. La finca Westwood le pareció diferente a Marcus la tarde que llegaron en coche. Las puertas parecían más pequeñas. La distancia de la calle a la casa era menor. O quizás simplemente era mayor, y el mundo se había adaptado a su edad. Catherine esperaba en la entrada. Un hombre estaba a su lado. 42 años. Cabello rubio, ahora con mechas grises. Ojos azules que parecían más viejos que su rostro. Llevaba ropa que claramente había comprado esa mañana en una tienda que vendía cosas caras a gente desacostumbrada a ellas. Noah Westwood. No era el niño de 7 años que Marcus recordaba. Era un hombre que había vivido toda su vida al margen. Pero cuando se giró y miró a Marcus, su rostro se iluminó de reconocimiento. Eres el hombre, dijo Noah en voz baja. Eres Marcus. Te sentaste conmigo en la cocina. Me dijiste que no estaba loco. Cumplí la promesa, dijo Marcus. Se le quebró la voz. La cumplí. Noah dio un paso al frente. No estrechó la mano de Marcus. Lo abrazó. Y Marcus, un hombre negro que había vivido una vida de invisibilidad y pequeñas bondades, abrazó al niño que había amado en las oscuras horas del turno de noche, ahora un hombre, ahora encontrado, ahora en casa. Catherine los observaba. Se tapó la boca con la mano. Tenía los ojos llorosos. Recuerdo el piano, decía Noah. Recuerdo que me enseñaste que estaba bien recordar. Recuerdo sentirme como la única persona en el mundo que creía tener una familia. Y entonces creíste conmigo. Tenías que encontrarla, dijo Marcus. Yo solo fui la mano que me ayudó a encontrar el camino. No, dijo Noah, retrocediendo un paso, pero con las manos sobre los hombros de Marcus. Fuiste la primera persona que me dijo la verdad. Fuiste el hermano que necesitaba cuando no tenía a nadie. Eras... Hizo una pausa. Miró a su hermana. Volvió a mirar a Marcus. Eras familia. Todavía lo eres. Catherine dio un paso adelante. Miró a Marcus directamente por primera vez. Viniste a mi casa como un extraño, dijo. Viniste a limpiar mis pisos y me devolviste a mi hermano. Marcus negó con la cabeza. Acabo de recordar una promesa. Una promesa cumplida lo es todo, dijo Catherine. Extendió la mano. Marcus la tomó. Detrás de ellos, la finca Westwood permanecía en silencio bajo la luz de la tarde. El piano blanco esperaba en la sala de música. El retrato permaneció en la pared del pasillo este. Y por primera vez en 30 años, todas las personas de ese cuadro, todas las personas que se suponía que ya no estaban juntas en un mismo espacio, respirando el mismo aire, vivas. El final.
Se sentaron juntos en la sala de música mientras el sol descendía hacia el océano. Catherine al piano blanco, Noah a su lado, Marcus en una silla colocada de modo que pudiera verlos a ambos. Catherine puso las manos sobre las teclas. No había tocado en 23 años. Sus dedos encontraron su camino como si la memoria muscular fuera un idioma que nunca hubiera olvidado. Las notas del nocturno en mi bemol mayor de Chopin cayeron en la habitación como lluvia. Suaves, buscadoras, anhelantes. La misma pieza que Eleanor Westwood tocaba los domingos por la mañana cuando Michael se sentaba en la alfombra a escuchar. Noah cerró los ojos. Lo recuerdo, susurró. Recuerdo esta nota exacta. Recuerdo que ella la tocaba. Recuerdo sentirme seguro. Los ojos de Catherine también se cerraron. La música continuó. Marcus permaneció sentado en silencio. Observó cómo la luz de la ventana teñía de dorado el piano, a los hermanos. El momento que nunca debió haber sucedido, pero sucedió. Pensó en Terence, su hijo, ahora de 31 años y con una familia propia. Pensó en todo el trabajo invisible que había realizado en orfanatos, fincas y hogares. Pensó en cómo la mayor parte de ese trabajo sería olvidado. Cómo la mayor parte de su vida casi no dejaría huella en el mundo. Pero este momento, esta música, esta familia reunida, esto era lo que permanecería. La canción terminó. La última nota permaneció en el aire como una pregunta finalmente respondida. Catherine se giró y miró a su hermano, al hombre que había sobrevivido, al niño al que había tocado por última vez cuando él tenía 7 años y ella 10, y el mundo aún no los había traicionado. Bienvenido a casa, dijo. Estoy en casa, respondió Noah, y extendió la mano y tomó la de su hermana como lo había hecho a los 7 años, como lo había intentado durante 30 años. Por fin estoy en casa. Y Marcus Webb, el conserje negro que había presenciado milagros en la oscuridad del turno de noche, cerró los ojos en silencio y sonrió, porque había cumplido su promesa. Después de todos esos años, después de tanto tiempo, había cumplido su palabra a un chico que necesitaba que alguien creyera en él. El amor, resultó, no se medía en dinero, poder ni conexiones. Se medía en las decisiones silenciosas tomadas en la oscuridad, en sentarse con alguien que se ahogaba, en escuchar, en creer, en recordar, en cumplir promesas sin importar cuán lejanas fueran en el futuro.